Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Exasperado. A las 3 de la mañana. Se había vestido, había estado a punto de salir sin corbata, en zapatillas, con el cuello del abrigo levantado, como esas personas que pasean el perro por la noche o por la mañana temprano. Una vez en el patio de aquella casa, que al cabo de 2 meses aún no lograba considerar como una casa de verdad, al levantar maquinalmente la cabeza vio que había olvidado apagar la luz, pero no tuvo valor para volver a subir. ¿Qué estarían haciendo allá arriba en la casa de JKC? ¿Estaría ya vomitando Winnie? Probablemente. Gimiendo al principio débilmente, luego cada vez con más fuerza y estallando al final en una interminable crisis de llanto. Sus pasos resonaban en las calles casi vacías de Greenwich Village, y seguía pensando en esos dos, que una vez más no lo habían dejado dormir. Jamás los había visto. Hasta ignoraba lo que significaban esas letras. JKC. Solo las había leído pintadas de verde en la puerta de su vecino. También sabía, porque una mañana pasó por el pasillo cuando la puerta estaba entreabierta, que el suelo era negro, de un negro reluciente como de laca, probablemente un barniz, cosa que lo había sorprendido porque además los muebles eran rojos. Sabía muchas cosas, pero fragmentarias, sin poder relacionarlas entre sí. Que JKC era pintor y que Winnie vivía en Boston. ¿A qué se dedicaba ella? ¿Por qué venía invariablemente todos los viernes por la noche a Nueva York y no otro día o a pasar el fin de semana, por ejemplo? Hay profesiones en que se libra un día determinado de la semana. Llegaba en taxi de la estación, evidentemente, un poco antes de las 8 de la tarde. Siempre a la misma hora, con pocos minutos de diferencia, lo cual indicaba que venía en tren. En ese momento hablaba con su voz aguda, pues Winnie tenía 2 voces. Se la oía ir y venir charlando despreocupadamente como quien está de visita. La pareja cenaba en el taller. Normalmente el dueño de un restaurante italiano del barrio traía la comida un cuarto de hora antes de que llegase la joven. JKC hablaba poco, con una voz sorda. Aunque las paredes no eran gruesas, las otras noches, cuando telefoneaba a Boston, nunca se oía lo que decía, salvo algunas palabras sueltas. ¿Y por qué no telefoneaba nunca antes de las 12 de la noche, y a veces mucho después de la 1? ¿Aló, conferencias? Ecomb sabía que la cosa iba para largo. Reconocía la palabra Boston, pero nunca había podido distinguir el nombre de la oficina. Luego oía el nombre de Winnie y el apellido que empezaba por una P, una O y una L, pero no sabía cómo terminaba. Y al final el largo murmullo, en sordina. Era exasperante, pero no tanto como los viernes. ¿Qué bebían con la cena? Lo cierto es que bebían mucho. Sobre todo Winnie, porque su voz no tardaba en sonar más grave y más metálica. ¿Cómo podía desatarse de esta manera en tan poco tiempo? Jamás había imaginado tanta violencia en la pasión, tanta bestialidad sin freno. Mientras tanto él, ese JKC de rostro desconocido, mantenía la calma y el control, seguía hablando con una voz monótona y como condescendiente. Tras cada nuevo arrebato, ella volvía a beber, pedía más bebida. Comb adivinaba el taller desordenado, a menudo con copas rotas sobre el famoso suelo negro. Esta vez había salido sin esperar el cambio inevitable, las idas y venidas precipitadas al cuarto de baño, los hipidos, los vómitos, las lágrimas y finalmente aquel quejido interminable, de animal enfermo o de mujer histérica. ¿Por qué seguía pensando en ello y por qué se había marchado? Se había prometido a sí mismo que una mañana estaría en el pasillo o en la escalera cuando ella saliera, porque después de semejantes noches, la mujer tenía el valor de levantarse invariablemente a las 7. No necesitaba despertador, y no despertaba a su compañero, pues no se les oía hablar. Tras algunos ruidos en el cuarto de baño y seguramente un beso en la frente del hombre dormido, abría la puerta, se deslizaba fuera y sin duda caminaba a paso ligero por las calles buscando un taxi que la llevara a la estación. ¿Qué aspecto tenía? Se le notarían en la cara, en la lasitud de sus hombros, en la voz ronca, los estragos de la noche.
Aquella era la mujer que le habría gustado ver. No la de la tarde, la que bajaba del tren segura de sí misma y entraba en el taller como quien va de visita a casa de unos amigos. La de la mañana, la que se iba sola al amanecer mientras el hombre egoísta seguía durmiendo tranquilamente, con la frente sudada rozada por un beso. Había llegado a un cruce que reconocía vagamente. Un club nocturno estaba cerrando. Los últimos clientes, en la acera, esperaban en vano que pasara algún taxi. Dos hombres que habían bebido mucho, justo en la esquina, no conseguían separarse, se estrechaban la mano, se alejaban un momento y enseguida volvían a juntarse para intercambiar las últimas confidencias o para declararse de nuevo su amistad. También él parecía un hombre que sale de un club nocturno y no de quien sale de la cama. Pero no había bebido nada, no estaba animado, no había pasado la noche en un ambiente cálido de música, sino en el desierto de su habitación.